Bueno, me da muchísimo gusto compartir este ratito de formación con ustedes, sobre todo, pues un poco porque, como decía Diana, es para el territorio de México y Centroamérica, pero sin duda alguna es una herramienta muy buena todos estos medios digitales para luego poder compartir con otros territorios y con otras personas que a lo mejor no tienen todo el programa de formación con el que cuentan ustedes, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito sobre el Regnum Christi en salida, ¿no? ¿Qué es esto y a qué nos referimos con ese Regnum Christi en salida? Y en primer lugar, bueno, saber de dónde partimos. A mí me gusta siempre cuando me invitan a algún tipo de formación, sea en mi localidad o, o a este nivel online para otros territorios, partir de este librito rojo que tenemos aquí, de los estatutos, ¿no? Este librito rojo contiene una grandísima riqueza y, y a veces no lo conocemos, ¿no? Decimos, bueno, pero es que en el Regnum Christi y tal, y la verdad es que yo cada vez que abro los estatutos y el reglamento, pues encuentro muchas respuestas que a veces nos hacemos y que estamos como tratando, como se dice aquí en Venezuela, tratando de inventar el agua tibia, ¿no? Y que podemos encontrar muchas respuestas ahí. Entonces yo, como primera invitación a quien no ha tenido la oportunidad de revisar los estatutos y el reglamento, pues es una invitación a todos, porque hay muchísima riqueza. Entonces, ¿de dónde vamos a partir en este rato de compartir sobre el Regnum Christi en salida? Es desde el estatuto, ¿no? En el número 7 del estatuto, cuando hablamos de la finalidad última, habla que todos los miembros del Regnum Christi buscamos dar gloria a Dios y hacer presente el reino de Cristo. Y esto es bien interesante porque desde dónde buscamos dar gloria a Dios y hacer presente el reino de Cristo. Pues uno, por la propia santificación en el estado de vida en el que cada uno de nosotros ha sido llamado, y al mismo tiempo, y termina este número diciendo, por una acción apostólica, personal y comunitaria. Es decir, que desde nuestro ADN más profundo habla de, sí, la propia vivencia de ese estado de vida al que hemos sido llamados, pero también desde una acción apostólica, sea personal o comunitaria. Algo que caracteriza al miembro del Regnum Christi es que siempre está en salida o buscando estar en salida, ¿no? Yo no sé si les ha pasado alguna vez en sus equipos de encuentro con Cristo, que ven una necesidad y sienten la necesidad, valga la redundancia, de ver cómo abordar esa necesidad, trabajar esa necesidad a todas las edades, ¿no? Desde el ESID hasta los más adultos, el decir, bueno, vemos esto, ¿qué podemos hacer con esto? ¿No? Siempre en nuestro corazón está ese deseo de ayudar y servir al prójimo. ¿Y por qué? Porque está inscrito en nuestro ADN y lo seguimos viendo un poco dentro de los estatutos. Luego vemos en el número 8 que en el cumplimiento de esa misión a la que Dios nos llama a cada uno de nosotros, buscamos hacer presente el misterio de Cristo. Y este es un número que a lo mejor hemos escuchado mucho y que ha sido uno de los números pues más trabajados, porque si alguno ha participado en los talleres de Vive en Misión, pues es el primer módulo habla sobre esto, ¿no? De cómo Cristo sale al encuentro de las personas, les revela el amor del corazón, las reúne, forma como apóstoles, líderes cristianos y luego que pasó todo esto, es decir, que me encontré con Dios, que me reveló su amor, que me lleva a otras personas, que me forma, pues las envía. ¿Las envía para qué? Para que colaboren en ese plan de evangelización de los hombres y de la sociedad. Entonces seguimos viendo cómo en nuestro estatuto está muy presente el tema del envío. Y no solamente en nuestro estatuto como Regnum Christi, la iglesia debe ser una iglesia en salida y el Papa Francisco nos lo recuerda muchísimas veces, ser iglesia en salida. Luego más adelante, en el número 10 del estatuto, habla de que de esa experiencia que hemos tenido a nivel personal, surge en nuestro corazón ese deseo, esa urgencia de entregarnos. Em, y esto es muy significativo porque muchas veces el, esa urgencia es
literal como lo dice el término, ¿no? No es, ay, me gustaría, ay, sería bueno, es esa urgencia de hacer algo por el otro. El mes pasado tuvimos el retiro de ID por primera vez aquí en Caracas, ¿no? Y bueno, la verdad que asistió en su gran mayoría miembros del Regnum Christi, pero en concreto asistió una joven, está casada con dos hijos, pero joven, tiene 35 años, eh, que bueno, ella estudió colegio legionario hasta la mitad de la primaria, luego por el trabajo de su papá se fueron del país y cuando volvió a Caracas a los años para terminar su bachillerato, pues no entró en colegio del Regnum Christi, sino en colegio del Opus Dei. Y no había tenido más contacto con el Regnum Christi desde ese momento, ¿no? Que salió del colegio. Fue a este retiro de ID y claro, ¿qué sucedía? La mayoría de las personas que estaban ahí sí eran miembros del Regnum Christi y se daban temas de conversación, ¿no? En las mesas, en las, pues sí, en los tiempos libres, etcétera. Y fue muy impresionante para mí porque ella actualmente vive fuera de Venezuela, vive en Estados Unidos, y terminando el retiro, y después de contar un poquito su experiencia de lo que había sido el retiro, más allá de la experiencia personal de ese encuentro con Dios, decía, yo durante mucho tiempo he vivido mi fe sola, ¿no? Sí, participando de mi misa dominical, participando de lo que, bueno, un cristiano debería ser, ¿no? Y yo en estos 3 días de retiro me pude dar cuenta que mi lugar siempre ha sido aquí, en el Regnum Christi. Y ella me decía, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora que yo vuelvo a Atlanta? Porque mi esposo y yo tenemos esa inquietud de formar parte de algo, de salir, de llevar esta verdad que se me vuelve a revelar, que es el amor de Jesucristo, a otros. Y yo decía, qué fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en mi caso conocí el Regnum Christi desde muy pequeña, en el colegio, y para mí siempre ha sido una certeza que este es mi lugar, ¿no? Dentro de la iglesia, pues el Regnum Christi. Pero a mí me parece maravilloso cuando gente conoce el Regnum Christi y descubre que este es su lugar, ¿no? Y ahí es cuando yo digo, es una vocación, es un llamado que Dios nos hace, ¿no? Y me impresiona mucho, y me impresionaba mucho justo esta urgencia que sentía su corazón de llevar a otros lo que ella estaba experimentando y lo que ella estaba conociendo. Si seguimos con este punto de partida de este ADN del Regnum Christi desde los estatutos, luego en el número 11 habla de nuestra actividad apostólica, ¿no? Y no me voy a detener tanto en este número porque habla de los diferentes lugares donde se puede llevar a cabo la actividad apostólica, ¿no? Y habla eso, de la difusión de la fe, la formación cristiana, educación de la niñez, el adolescente, la juventud, el matrimonio y la familia, la pastoral vocacional, los ambientes profesionales, la cultura, etcétera, ¿no? Pero resalto en este número que siempre busca, sin excluir ningún tipo de actividad, emprender iniciativas y establecer obras de apostolado. Y esto es bien interesante porque no sé cuál ha sido su experiencia, pero sobre todo hoy en día en las secciones de jóvenes que ve mucho uno, se me ocurrió esta idea, pongámosle un nombre, creemos un logo, abramos una cuenta en Instagram. Es decir, es crear algo para llevar eso con lo que yo me he encontrado a los demás. Y luego hay un número precioso que de hecho también les recomiendo, si no lo conocen, yo aquí haciéndole publicidad y promoción a todo lo que se produce desde la dirección general, pero no sé si conocen los ensayos que se han ido publicando, y hay todo un ensayo sobre este número, contemplativos y evangelizadores, el número 20 de los estatutos, ¿no? ¿Por qué? Porque sin duda alguna, algo que hemos ido experimentando a lo largo del tiempo es que para yo salir y vivir ese llamado que me ha hecho Jesucristo de extender su reino, primero tengo que encontrarme con un Cristo que toca mi corazón, que cambia mi vida, que transforma toda mi existencia, ¿no? Entonces, de alguna forma, em, no es, es bien complejo porque también ahí está el misterio de Dios. No es que yo soy contemplativo y luego paso a ser evangelizador, es un ciclo que es infinito, ¿no? Hay momentos donde necesitamos llenarnos de ese Dios para salir y evangelizar, pero hay muchas cuantas personas no conocemos que en el servicio se han encontrado con Dios.
que después de largos años de servicio, haciendo el bien por el otro, se han encontrado con ese Dios y les ha hecho un llamado personal de, ok, gracias por todo lo que has hecho, pero ahora aquí estoy yo, quiero encontrarme contigo, quiero seguir contigo, quiero entablar una relación. Entonces, sí es importante entender que es un ciclo, ¿no? Y esto, ¿por qué les digo lo del ciclo? Porque lo vamos a ver más adelante también con el tema de la formación. Em, no significa eso, que tengo que estar en una presencia y en una contemplación completa hacia Dios para luego ir a la salida. No, es un ciclo constante. ¿Por qué? Porque el apóstol encuentra en ese contacto con Jesucristo a través de la oración, de los sacramentos, se reaviva esa llama y esa urgencia de salir y llevarlo a los demás. Entonces, después de ver de dónde partimos, qué nos dice el Regnum Christi pues sí, en su ADN, en sus estatutos, también en el reglamento se habla sobre la acción apostólica ya de manera pues más práctica por ser el reglamento, buscar ser más práctico que dar pues las bases para lo que somos. ¿Qué nos dice la iglesia, no? Porque la iglesia es madre y hay que entender también como miembros del Regnum Christi que, que no somos una realidad ajena a lo que la iglesia va hablando. Y el Papa Francisco nos compartió hace un par de años esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium y que hay una gran riqueza. ¿Por qué? Porque es esa alegría del Evangelio, esa alegría de, de dar la alegría que hemos recibido, ¿no? Todos los que estamos aquí presentes sabemos que seguir a Cristo pues es una montaña rusa, ¿no? Momentos de muchísima alegría y muchísima, pues sí, consolación en el alma, pero también es una realidad que hay momentos que no son tan alegres. Pero el Evangelio, aunque presenta situaciones que en algunos momentos son duras y son difíciles de atravesar y que exigen muchas cosas, el fondo del Evangelio es esa alegría de tener un Dios que nos llamó, un Dios que es Padre, un Dios que camina con nosotros y un Dios que nos salvó. Entonces, vamos a ver algunos números del Evangelii Gaudium, que también la pueden conseguir online, los diferentes ensayos, haciendo aquí otro paréntesis y promoción. Si no me equivoco, la oficina de México tiene los ensayos y los estatutos impresos, entonces pueden adquirirlos a los que les guste más leer en papel y a los que les guste más leer en físico, en digital, pues también están en las páginas del Regnum Christi y en Amazon también pueden encontrarlo en formato ebook para aquellos, ¿no? Y esta exhortación apostólica, yo me imagino que ya les pasaron por ahí el link en el chat, pero también pueden conseguirla de manera online y en diferentes librerías de manera impresa para quien no la ha leído o no la conoce, porque sí hay muchísima riqueza. Entonces, ¿qué nos dice Evangelii Gaudium, no? En el número 20 nos habla que en la palabra de Dios constantemente se habla de la salida. Es decir, Dios quiere provocar en los corazones de sus hijos ese estar en salida. Em, y lo dice desde el Antiguo Testamento, ¿no? En el Evangelio, pues es más evidente los llamados que hace Jesús a sus discípulos, a los apóstoles, a la gente en general de salir. Pero vamos viendo también como en el Antiguo Testamento, Abraham deja todo para salir hacia una tierra prometida, hacia una tierra que no encontraba, sin saber mucho, solo sabiendo que se había encontrado con alguien que le había dado una nueva identidad y que ese alguien le decía, sal de tu pueblo porque hay una tierra prometida. Luego también Moisés escuchó ese llamado de Dios que le decía, ve que yo te envío. Y no solamente él sale todo el pueblo de Israel hacia esa tierra de la promesa. Y luego más adelante también vemos a Jeremías, ¿no? Que le dice Dios, a donde quiera que yo te envíe, tú irás. Dios constantemente nos está haciendo la invitación a ir, a estar en salida, ¿no? A ir hacia un lugar. Y luego vamos viendo también en este número 20, que habla de la iglesia en salida, cómo hoy Jesús sigue diciéndonos, vayan, vayan, ¿no?
vayan a esos lugares, y el Papa Francisco durante mucho tiempo hablaba de esas periferias de la sociedad, ¿no? Vayan a las periferias, estén en las periferias. Estamos constantemente siendo llamados a esa salida misionera, y que por salida misionera no significa las megamisiones en Semana Santa, sino estar constantemente con esa actitud de querer llevar a otros esa grandeza con la que nos hemos encontrado. Pero también es importante, y el Papa Francisco nos los dice, que cada cristiano y cada comunidad tiene que discernir cuál es ese camino que el Señor le pide. No sé si han tenido la oportunidad de leer el comunicado de la Convención General que tuvo lugar en Roma en mayo, pero es bien interesante, ¿no? Porque hace todo una introducción donde se habla de ese mundo, ¿no? De ese mundo donde vivimos, donde estamos, y que hay que empezar también a ver, más allá de manuales y procedimientos y procesos, discernir qué nos pide Dios, ¿no? Porque si nosotros pensamos de manera práctica, a lo mejor la fuerza, y no la fuerza por un tema de edad, pero en una sección de jóvenes de un grupo de encuentro con Cristo que tienen 20, 18, 21 años, va a ser diferente a un grupo, una sección de señores o de señoras que tienen hijos, nietos y que están más avanzados en edad. Pero eso no impide la salida. Por eso el Papa nos dice, hay que discernir cuál es ese camino que el Señor nos pide. Pero sin duda alguna, todos estamos llamados a salir de la propia comunidad y atrevernos. Y a salir sin dudar, sabiendo quién es el que nos envía. Luego en el número 21 de esta misma exhortación nos habla de esa alegría del Evangelio, ¿no? Esa alegría que llena la propia vida, que llena la vida de los discípulos, que experimentan los discípulos al ser enviados. No sé si han visto la serie de The Chosen, que la verdad es bastante buena para contextualizar muchas cosas, aunque no todo sea 100% bíblico, pero ayuda también ponerle rostro, ayuda incluso para la propia oración, ¿no? Y es muy bonito ver, creo que es en la temporada 2 que cuando Jesús los envía a los apóstoles de dos en dos y les dicen, bueno, todo lo que han aprendido, háganlo. Sanen enfermos, expulsen demonios, lleven eso que han vivido. Y ellos presentan toda una complejidad, ¿no? ¿Cómo va a ser posible? No hemos pasado suficiente tiempo contigo, no hemos aprendido lo suficiente. Y van narrando cómo van saliendo, ¿no? Y a la vuelta de los apóstoles van contando sus experiencias. Y sin duda alguna, algo que caracteriza la experiencia que van contando cada uno es de esa alegría, ¿no? De ese gozo que da el Espíritu Santo cuando se está cumpliendo la voluntad de Dios y cuando dejamos ser instrumentos. Entonces, es importante hacer ese discernimiento, como nos decía el número 20, y confiar en quién nos está enviando. Nos envía el Señor y nos acompaña el Espíritu Santo a cumplir esa misión. Y dentro de este mismo número de Evangelii Gaudium, la alegría es un signo de que el Evangelio está siendo anunciado y está dando fruto. Entonces sí es importante que estamos llamados a sembrar una semilla en un lugar, en una situación, en una sociedad, en una persona determinada, y que es el Espíritu Santo quien va a ir dando fruto de esa semilla en cada uno de esos lugares donde vamos sembrando. Y en el número 24 del Evangelii Gaudium me habla de 5 verbos, ¿no? De esa dinámica de estar en salida. En primer lugar, el Papa nos habla, y de hecho pide disculpa por inventar una palabra, ¿no? La de primeriar. El Señor es quien toma la iniciativa. El Señor es quien nos llama a estar en salida, ¿no? Pero sí es importante que como comunidad de apóstoles, sea en nuestros equipos de reino, en nuestras secciones, en nuestras localidades, nuestras familias, saber adelantarnos, ¿no? Y tomar esa iniciativa sin miedo e ir a los cruces de caminos, ¿no? No simplemente quedarnos en la comodidad. Haciendo un poquito de referencia a ese comunicado de la Convención General, a mí me ha gustado, me gustó mucho cuando se definió como las 3 tentaciones que puede tener el miembro del Regnum Christi al momento de sentir ese llamado de estar en salida, ¿no?
No me quiero detener mucho en esto porque la verdad, quien no ha leído el comunicado le invito que lo revise y a quien ya lo leyó le invito también a hacer una lectura pues pausada y orada, ¿no? Porque creo que tiene mucho que decirnos. Y habla de esas tres tentaciones. La primera es como esa mentalidad de búnker, ¿no? Encerrarnos en, no, mira, el mundo está muy complicado y la verdad es mejor que nos quedemos aquí nosotros, que somos gente buena, y llegar, tratar de llegar a gente buena. Pero imagínate, cómo yo voy a evangelizar a lugares donde ni siquiera me piden estar. Entonces, quitarnos un poco esa mentalidad de búnker, y ahí es cuando él dice, el Papa dice, bueno, de primeriar y saber tomar la iniciativa, ¿no? Por otro lado, en la segunda tentación, habla de caer en esa nostalgia del pasado. Cuando Diana me presentaba y decía 25 años en el Regnum Christi, yo digo, wow, qué fuerte, ¿no? Porque yo tengo 33 años de vida y he tenido el regalo del Señor de pues estar gran parte de mi vida en el Regnum Christi. Em, pero también eso hace que muchas veces uno caiga en esa nostalgia del pasado, ¿no? Es que antes las secciones eran, es que antes hacíamos este tipo de actividades, es que antes éramos miles, es que antes, y esa nostalgia te impide ver los frutos que el Señor quiere lograr en el hoy, en el aquí y en el ahora. Entonces, esa nostalgia también de alguna forma nos impide pues acercarnos, llegar a otros. Y es una tentación, porque es una tentación, porque al final lo que busca pues sí, el demonio es que no se haga el bien al que Dios nos ha llamado y al que Dios nos está llamando en cada uno de los lugares, ¿no? Y luego, a su vez, en tercer lugar, la última tentación es querer ser tan innovadores. El mundo está cambiando, hay que cambiar, que nos acostumbramos un poco a ese mundo, ¿no? El decir, em, pues sí, ya ni siquiera pierdo un poco la identidad por acoplarme tanto en ese mundo para poder entrar. Y la verdad es que Jesucristo nos dijo muy claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cuánto vemos también, sobre todo en medios digitales, que dejamos de presentar a Jesucristo, ¿no? Y empezamos a presentar otras cosas con el pretexto de, bueno, y luego les voy a presentar a Jesucristo. No, Jesucristo es el que nos llama, Jesucristo es el que nos ha salvado y es Él quien va a cambiar los corazones, ¿no? Entonces el Papa nos habla de este primer verbo de primeriar, ¿no? De que saber que el Señor es quien toma la iniciativa, pero que nosotros y las comunidades a las que pertenecemos sepamos tomar esa iniciativa, ¿no? En segundo lugar, involucrarnos. Y el primero que nos da el ejemplo es Jesucristo. Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos. Y yo siempre digo, pongo esta anécdota porque para mí fue clave en mi juventud, ¿no? O en mi adolescencia, mejor dicho. Yo, pues, me iba de misiones siempre, fui responsable de color misionero, y un día la consagrada encargada del ESID me dice, mira, Cristina, necesitamos una cabeza para color misionero. ¿Tú estarías interesada en formar parte de esto? Y yo a mis 17 años, con otra amiga de aquí de Venezuela, que es un poco mayor que yo, tenía 20 y yo 17, pues sí, claro que sí, aceptamos ese reto. Y yo veo hoy para atrás y digo, wow, a los 17 años era una gran responsabilidad. Pero ¿qué buscó esta persona? Involucrarme. Involucrarme en esa acción de Dios que estaba haciendo conmigo, pero también en el bien que podía lograr en otras personas. Y uno esta anécdota a ese acompañar. ¿Por qué? Porque ella no fue que me soltó me involucró en esta misión y me dijo, bueno, nos vemos en Semana Santa y a ver cómo nos va, ¿no? Sino que todo lo contrario, me fue acompañando en el paso a paso. Cuéntame cómo va esto, qué plan hay, cuál es el plan de promoción, cómo vamos con la logística, cómo vamos con las inscripciones, así vamos a hacer las inscripciones. Entonces no solamente me invitó a formar parte, me invitó a involucrarme, sino que en todo ese proceso me acompañó, me acompañó. Entonces yo fui aprendiendo de su experiencia, pero también a su vez su compañía o el acompañamiento que esta consagrada me brindó en su momento, me iba evangelizando a mí también y me iba formando a mí también, ¿no? Entonces, en estos primeros tres verbos que nos presenta el Papa Francisco, pues vamos viendo cómo es un caminito que va, pues de alguna forma, creciendo, ¿no? De menos a más.
Luego, como cuarto verbo vemos fructificar. Y es importante siempre estar atento a los frutos, ¿no? Porque el Señor quiere que seamos fecundos. Y a veces nos frustramos porque no estamos viendo los frutos que queremos. Y ahí es cuando hay que volver a ese discernimiento y decir, ok, no se están dando los frutos que yo quiero, pero ¿cuál es el fruto que sí se está dando? En la parábola del trigo y la cizaña, pues Jesús nos lo dice claramente, ¿no? Es importante que crezca el trigo, pero si yo arranco la cizaña de una, pues me voy a traer el trigo también. Entonces, saber que el Señor espera frutos de eso que vamos haciendo, pero también ir haciendo el proceso de discernimiento de cuáles son esos frutos, porque no siempre pueden ser esos frutos que yo tengo pensado los que están en el pensamiento de Dios, ¿no? Y por último, que a veces se nos olvida festejar cada pequeña victoria, festejar cada paso que se da, festejar, ¿por qué? Porque si un, dentro del ADN del Evangelio está la alegría, pues celebrar de manera gozosa cómo ese bien se está llevando y se está extendiendo y estamos logrando llevar a Jesucristo. A veces, por ejemplo, poniendo un ejemplo también práctico, ¿no? A mí me impresionó, hace unos meses tuvimos el retiro de Search YP, que es este retiro de conversión o de primer anuncio para jóvenes profesionales o jóvenes profesionistas. Y este es un público duro, porque el retiro va de 25 a 35 años, entonces es un público duro, porque es un público que tiene ideales muy claros, que pues sí, que está bastante llevado por el mundo, ¿no? No en todos los casos, pero en su mayoría. Y cuando estábamos organizando el retiro, siempre hablábamos entre el equipo organizador que un joven de 35, 33, 30, 29 años decida participar en un retiro, hay una apertura del corazón, ¿no? Y a mí me impresionaba mucho, sobre todo luego después de terminar las reuniones de seguimiento, cuando dijimos, bueno, esta es la última reunión, eh, ¿hay alguna pregunta tal de lo que vimos hoy? Y un joven levantó la mano y dijo, mi pregunta es, ¿qué viene después? Porque lo que yo he encontrado en este retiro y en estas 5 semanas de seguimiento, yo no me puedo quedar tranquilo. Yo no me puedo quedar tranquilo y no puedo esperar saber caminar por mí mismo. Entonces, yo después, cuando llegué a mi casa esa noche, decía, bendito Dios, porque sí, probablemente este joven no es que está yendo a misa diaria o está haciendo un rato de oración todos los días o que busca la confesión si cae en pecado mortal de manera inmediata, pero que este joven, un varón, papá de familia de 36 años, haya levantado la mano y que su inquietud haya sido, ¿y qué me van a seguir ofreciendo? Porque yo necesito seguir en esto. Pues sí, es una pequeña y una gran alegría al mismo tiempo, ¿no? Entonces, saber festejar esa alegría que nos da el Señor en medio del camino. Y ahora, como vamos viendo, hemos ido como en una pirámide invertida, ¿no? ¿De dónde partimos como Regnum Christi? ¿Qué nos dice la iglesia? Y nosotros estamos aquí en esta hora de formación, en este encuentro, ¿para qué? Para formarnos. Pero la formación también puede pasar, ¿se acuerdan que les decía? Quedémonos con este ciclo sin fin de formación y contemplación, contemplativos y evangelizadores, contemplativos y evangelizadores. Con el tema de la formación sucede un poco lo mismo. Nunca estamos totalmente formados para salir a la misión, porque es una realidad, eh, y siempre tenemos que estar en continua formación para salir a la misión, pero es un ciclo sin fin. No es que yo digo, bueno, ya tengo todos estos conocimientos, ahora estoy listo para salir. Porque tampoco digo, ya conozco a Jesucristo completo, estoy listo para salir. Porque la formación es infinita y si hay unos básicos efectivamente que tenemos que tener. Pero como les ponía el ejemplo, yo a mis 17 años no tenía todas las capacidades para ser cabeza de color misionero. ¿Que lo pude haber hecho mejor? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Estoy segura que si le hubiesen entregado esa responsabilidad, a lo mejor a una joven de 23 en ese momento hubiese tenido la mayor madurez para llevar a cabo la misión. Pero yo me fui formando en el proceso. Ese acompañamiento que me brindaron me fue formando también.
Entonces, ¿por qué se forma el miembro del Regnum Christi? Para salir al encuentro. ¿Y al encuentro de quién o de qué? Al encuentro de las necesidades de ese mundo que nos rodea, al encuentro de esas personas que no han oído hablar de Jesucristo o que no viven su fe cristiana o no conocen la fe cristiana. Para eso nos formamos, ¿no? Entonces, tres cosas básicas, yo diría que para empezar o para definir de por qué y para qué nos formamos, para conocer más al Señor. Yo les confieso, yo soy una persona sumamente racional y la verdad es que a lo largo de toda mi vida he buscado formarme en los diferentes ámbitos de mi vida, tanto en el profesional, en el espiritual, en la misión, eh, porque a mí me pasa algo, yo mientras más conozco a Dios, la verdad es que más conquista mi corazón, más siento que ese fuego interno se activa y dice, quiero ir a más, ¿no? Pero también entendiendo que no todo es formación, también hay un don que se llama fe y que hay que pedirle al Señor esa fe, porque por más formación que podamos tener, es posible que no esté directamente relacionado con la cantidad de fe que tenemos, ¿no? Entonces, la formación, ¿para qué y por qué? Porque esa invitación de conocer más al Señor nos invita a conocer su corazón, su palabra, sus enseñanzas, el magisterio de la iglesia. Em, y conociendo más a Dios, pues sin duda alguna ese fuego interno se enciende o se reaviva en algunos casos, ¿no? También, ¿por qué nos formamos y para qué nos formamos? Para defender nuestra fe. Para nadie es un secreto que cada vez nuestras sociedades son más descristianizadas, ¿no? Incluso en Latinoamérica tenemos la ventaja de que todavía muchas familias mantienen de alguna forma tradiciones cristianas. Pero a mí me impresionó cuando yo estuve haciendo mi maestría en Madrid, mis compañeros de maestría, pues había algunos que tenían pues 30, 35, 40 años y no se habían bautizado. Y yo les preguntaba, pero su familia no es cristiana, no es católica. Sí. ¿Y por qué no te bautizaron? Bueno, porque para que yo decidiera más adelante y la verdad es que yo nunca conocí la fe. Entonces, sin lugar a duda, cada vez nuestra sociedad, y aunque Latinoamérica, como les decía, todavía hay mucha cultura y mucha fe cristiana, sea por tradiciones, costumbres, etcétera, em, pero todavía la fe forma parte importante de nuestra cultura y de nuestra vida diaria. Sin embargo, cada vez esos desafíos al momento de defender la fe son más importantes y más difíciles, ¿no? Como también era antes, ¿no? Antes era imposible que cuando una mamá le dijera a un niño, no puedes hacer eso, pues el niño decía, ok, perfecto, mi mamá me lo dice, ¿no? Y hemos ido viendo la evolución. ¿Por qué no lo puedo hacer? Bueno, hijo, porque si tú te montas te subes en la mesa, te puedes caer y te puedes hacer una herida o te puede pasar algo. Ah, ok, perfecto. Pero hoy en día vemos que ya el niño ya ni siquiera pregunta por qué no. Pregunta por qué no, la mamá le da las razones y dice, bueno, pero es que tú no sabes porque yo no me voy a caer. Y lo mismo pasa con la fe. Cada vez más somos más debatidos en cuestiones de fe. Si vamos atrás hace 2 meses, en junio, que se celebra mundialmente, pues el mes del orgullo, ¿cuántas veces nos faltan argumentos, ¿no? Y el argumento no puede ser, bueno, porque no es natural o porque Dios no lo dice, porque nuestra fe y la enseñanza de la iglesia va más profundo que eso. Y porque la sociedad en la que nos enfrentamos no se va a conformar el porque Dios lo dice em, o porque no es natural. ¿Qué más me puedes decir? Entonces, sin duda alguna, estamos invitados, o Dios nos hace la invitación de formarnos para defender nuestra fe, pero también entendiendo que la fe es un don y hay que pedirlo, ¿no? Em, Hay que pedirle a Dios el don de la fe y como dice el dicho también, a Dios rogando, pero con el mazo dando. No sé si se utiliza en México, pero, pero tal cual, no pedirle a Dios constantemente el don de la fe, del entendimiento, pero también nosotros hacer la tarea de estar formados y de salir al paso y al encuentro de ese mundo que está en constante cambio. Y en tercer lugar, sin ningún orden de prioridad, nos formamos ¿para qué? Para la misión. ¿Por qué? Porque Dios nos llama
a una misión y si vamos al estatuto, no recuerdo ahorita en qué número exactamente está, pero cuando habla de los principios de acción apostólica, pues habla de formarnos y que el miembro del Regnum Christi establece o hace o ejecuta un apostolado eficaz y organizado. Entonces sí es importante capacitarnos para la misión y para una extensión en profundidad del reino de Cristo, ¿no? Hace poco en otra ponencia que me habían pedido, les contaba que tuve la oportunidad cuando fui colaboradora de participar en la arquidiócesis donde estaba, representando al Regnum Christi, ¿no? Y la arquidiócesis en ese momento tomó la decisión de organizar una feria vocacional para la promoción vocacional de la vida consagrada en sus diferentes formatos dentro de la iglesia. Y fue muy curioso porque en un grupo como de 20 personas que estaban organizando eso, pues invitaron al Regnum Christi y como ya yo hacía parte de la vida de la arquidiócesis, pues de alguna forma me dijeron, bueno, Cristina, mm, participa tú. Entonces era muy curioso porque había 20 personas en este equipo y yo era la única persona no consagrada. El resto eran o religiosos o sacerdotes o hermanas laicas consagradas o vírgenes consagradas o monjas, etcétera, ¿no? Y cuando estábamos haciendo los equipos de trabajo de los diferentes, que si comunicación, que si esto, que si lo otro, tal, alguien dijo, bueno, es importante tener como que una cabeza que le dé seguimiento a todos los equipos, ¿no? Que todos estén trabajando, pero que haya una sinergia en todos esos equipos de trabajo. Y un padrecito levanta la mano y dice, yo sugiero que sea Cristina, que es del Regnum Christi. Entonces yo digo, miren, la verdad es que, o sea, yo creo que debería ser un religioso, ¿no? Que sea la cabeza de todo. Y él me decía, mire, más allá de que esto es una feria vocacional para la promoción de la vida consagrada, si hay algo que el Regnum Christi tiene para aportar a la iglesia, es su forma de organizar el apostolado y su forma de organizarse. Entonces, creo que es importante que si Dios les ha regalado ese don dentro de su carisma, pues si usted tiene la disponibilidad de tiempo, que nos pueda apoyar con el seguimiento a los equipos, porque ustedes piensan mucho en visión integral, ¿no? Del todo. Y yo dije, wow, qué fuerte. Y es así. O sea, también la misma misión nos va formando criterios, nos va formando formas de trabajar. Entonces, también es importante formarnos para la misión. Ahora, ¿qué pasa? Hemos hablado de es importante estar en salida, es importante eh, conocer a Dios, este ciclo sin fin de contemplar al Señor y evangelizar. También hablábamos de no, nunca se está suficientemente formado, pero también hemos visto últimamente una tendencia que va surgiendo en todas las áreas, no solamente en nuestra familia espiritual, sino en muchas áreas, ¿no? Vemos que cada vez las personas están más preparadas académicamente, pero les da como más miedo salir al mundo laboral. Pero bueno, digo hemos, me incluyo aunque no lo acuñé yo, pero la primera vez que yo escuché este término de obesidad formativa, a mí me llamó muchísimo la atención. Y de hecho, cuando conocí a Diana personalmente en Roma, hablamos de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esa obesidad formativa es el querer siempre más. Quiero más, quiero más, quiero más. Pero no me invita a la salida, sino porque yo quiero llenarme, yo quiero estar. Y esa necesidad de estar constantemente formándome me llena, me llena, me llena, me llena, pero no me invita a la acción. Y a veces podemos pensar, bueno, Cristina, lo que pasa es que yo estoy en una ciudad donde la verdad hay poca iniciativa apostólica, no tenemos esos grandes apostolados que hay en otras ciudades. Si volvemos al principio de dónde partimos, nuestra finalidad última habla de la acción personal y comunitaria apostólica. El que tú, por ejemplo, en tu lugar de trabajo estés constantemente buscando hacer el bien para los demás, estás trabajando, estás saliendo al encuentro de otros. Entonces, si es importante formarnos, claro que es importantísimo formarnos. Y lo decíamos en la lámina anterior. ¿Por qué? Para conocer más al Señor, para defender nuestra fe y para estar capacitados para la misión. Pero ¿cuánta formación es suficiente? Nunca va a ser suficiente. Nunca, nunca va a ser suficiente. Porque así como Dios es infinito, el conocimiento de Dios y de su iglesia también es infinito. Entonces,
no caigamos en esa tendencia de necesito estar más preparado para poder hacer esto. Es que no lo sé, déjame con responsabilidad también, porque a lo mejor alguien hoy, no sé, pensemos en una persona que no le vas a pedir, una niña de 17 años, como me pasó a mí en su momento, que sea la administradora de la sección. ¿Por qué? Porque probablemente no hay unos conocimientos financieros, administrativos o de contabilidad para que lleve la misión. Entonces aquí sí vale ese quote de necesito estar más preparado, pero a veces ese necesito estar más preparado es porque no me siento capaz. Y si volvemos a ese, creo que era el número 21 del Evangelii Gaudium, donde el Papa nos decía, ¿no? La iniciativa la tiene Dios. Entonces, saber que Dios también, esta obra es de Dios, todo lo que hacemos por extender su reino. Entonces, si esta obra es de Dios y lo que estamos haciendo para extender su reino viene de Él nos va a ir capacitando. Y nosotros responsablemente también decir, bueno, si se me ha encargado esta misión, ¿qué más necesito? Pero sí es importante formarnos, pero no dejar que esa formación apague nuestra llama y esa urgencia por salir al encuentro de los demás y de llevar y extender su reino. Yo hice un ejercicio interesante, ¿no? Y les confieso, estas frases no son mías, esta y la siguiente que vamos a ver. Yo, cuando estaba preparando esta presentación, le pregunté a ChatGPT y le dije, mira, voy a dar una formación para miembros del Regnum Christi. Y le hice toda una descripción de lo que iba a suceder. Y le dije, la formación es muy importante, pero también estamos llamados a salir de nosotros mismos. Y le expliqué lo que era la obesidad formativa y le dije, necesito que me des unas frases que resuman un poco todo esto que estoy planteando en este rato de formación. Y esta fue una de las frases que me dio varias, me dio como 8. Y eran todas muy buenas, pero decidí rescatar estas dos, ¿no? ¿Y por qué les cuento esto que no son frases mías, sino que vinieron de ChatGPT? Porque si una inteligencia artificial entiende que pues no tiene la capacidad de razonar, sino su información viene de muchos lados y por eso te arroja resultados, pues creo que el llamado que Dios nos hace hoy es a ese. La formación es importante, pero también es muy importante esa invitación que el Señor nos hace. Entonces, esta primera frase es, la formación no es un fin, sino un medio para transformar el mundo. Y yo decía, qué fuerte la primera, o sea, cuando leí esta primera frase dije, qué fuerte, porque dicho de otras palabras, la formación no es un fin, sino un medio para instaurar el reino de Cristo. No porque sepas más, tu instauración del reino de Cristo en la tierra va a ser mejor. Porque si volvemos a eso que les decía antes, lo que transforma la realidad, lo que transforma los corazones es Cristo. Basta con decir, Jesucristo es el camino, verdad y la vida. Basta el propio testimonio que podemos dar para que el otro diga, ¿qué tienes tú que a mí me falta? ¿Qué tienes tú que eres tan feliz? ¿Qué tienes tú que irradias una luz especial? Y ahí la respuesta no es, bueno, es que he hecho 3 diplomados, entro en todos los ciclos de formación que me ofrece el territorio, me he leído 33 libros, 200 encíclicas. No, tengo a Jesucristo y Jesucristo cambió mi vida. Y la segunda forma, la segunda frase que me compartía ChatGPT era, no nos conformemos con hacer, con saber, salgamos a hacer. Y aquí yo dije, esta es la cereza del pastel. ChatGPT, gracias, de verdad. Porque mm, creo que resume muy bien el tema de la obesidad formativa esta frase. No nos conformemos con saber. No basta, el miembro del Reino Christi no basta con conocer a Jesucristo. Jesucristo sí nos llama, nos reúne, nos revela su corazón y luego nos envía. Entonces no conformarnos con ese saber, sino salgamos a llevar a Cristo a los demás. Y aquí podríamos entrar en muchísimas casuísticas, ¿no? Eh, no tengo un equipo con el que hacer una misión, no tengo las fuerzas, tengo una condición médica, una enfermedad, por ejemplo, tengo un tiempo muy reducido porque mi familia, pues he entendido que mi familia es mi primera misión, perfecto. A veces tendemos a confundir, ¿no?
que, que hay que estar involucrados en grandes obras de apostolados para estar haciendo apostolado. Pero cuánto bien no hace una mamá atendiendo a sus hijos, a su esposo, a su casa. Cuánto bien no hace un empresario o una empresaria eh, siendo reflejo de esa alegría que Dios ha sembrado en su corazón con sus equipos de trabajo, en lo que hace en el día a día. Entonces no confundamos ese hacer con estar involucrados en grandes acciones apostólicas. Ese hacer al que Dios nos invita, que también parte de un ser que no debemos olvidar, porque hacemos porque somos hijos de Dios y porque Dios nos ha confiado la extensión de su reino, parte de los pequeños pasos posibles. Para mí está, y ya termino con esto para dejar algún tiempito para preguntas, un libro que leí hace un tiempo que lo recomiendo, pero muchísimo, que se llama Nacemos para no morir nunca, si no me equivoco, que es la historia de Chiara Corbello, una mujer italiana, em, que bueno, no les quiero hacer el spoiler del libro, pero bueno, tuvo una vida bastante dura, es bastante reciente, murió hace unos 10 años, está en camino de beatificación en este momento, y ella habla de Dios lo que nos pide todos los días es que podamos dar los pequeños pasos posibles. Y creo que esa es la invitación que nos hace Dios a todos, ¿no? Que en la misión, cada uno de nosotros podamos dar esos pequeños pasos posibles. Desde una em, realidad y un estilo de vida o un llamado personal que cada uno lo hace, ¿no? Em, bueno, con esto cierro y mm, vamos a preguntas. A ver, por aquí pregunta Erendira Montiel, ¿cómo defines a una persona formada? Y luego pone, ¿quién es y cómo es una persona formada? Esto es muy difícil porque puede haber una persona sumamente formada, por ejemplo, en doctrina social de la iglesia, pero conoce muy poco de la teología del cuerpo. Entonces, dependiendo del lente con el que lo mires, podríamos decir, por ejemplo, si se encuentra con un experto en teología del cuerpo, para ese experto, esta persona no está formada, pero a lo mejor para alguien en el campo de la doctrina social de la iglesia está súper formada. Entonces, yo creo que el cómo defino una persona que está formada no es tanto por la cantidad de conocimientos que logra adquirir, ¿no? A mí una vez alguien me compartía esto y creo que es muy valioso y creo que puede dar un poquito más de luz a tu pregunta. Una persona formada para mí es aquel que ha experimentado ese encuentro con Dios y sabe dar razón de su fe. No por conocimiento, sino por la propia experiencia. Eh, entonces creo que eso, que una persona formada, dependiendo del ojo o del lente con el que lo mires, pero sin duda alguna es aquella persona que puede transmitir a través del testimonio de las palabras esa experiencia que ha vivido y que el otro diga, pues sí, creo que puede ir la cosa por aquí. De lo último que dices de responder la pregunta que te hicieron, de la experiencia de cómo una persona, yo con todo respeto pienso que lo que tú hiciste a los 17 años fue el inicio de esa experiencia, que no tenías las tablas financieras y bla, 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 puede ser, pero ¿qué hubiese pasado si tú no dices? A mis 66 años inicio, pero igual no tengo las tablas financieras ni todo lo académico que tú tienes, pero sí siento que es así como muy mío de responderle a Dios. Y yo ahí es donde me confundo. O sea, das una información, obvio que ahorita con todos los estudios que tienes en España y en todo lo que has hecho, pues no va a ser lo mismo que cuando tenías la edad tan corta. Pero pienso que fue exacto eso, por eso estuviste ahí. Si no, no tuvieras, los hubieras no existen, pero no estarías tan preparada en tu esencia, ¿eh? No digo académicamente ni en tu esencia para todo lo que estás comentando. No sé si me expliqué. Sí, sí, Rita, y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque creo que esa experiencia que yo fui viviendo me llevó
a ir a querer conocer más, ¿no? Em, y sin duda alguna, y no solamente porque cuánto también no forma la misión en sí misma, ¿no? La misión es formadora en sí misma. A veces no sabes hacer algo, pero luego el hacer te va formando. Entonces, sin duda alguna, pues creo que la experiencia misma pues brinda una riqueza importante. Veo unas manos por ahí levantadas. Cari la levantó primero. Comentaba que la gente está como que muy apática, ¿no? Sí, tenemos cursos, tenemos retiros, tenemos formación, pero pasa eso que tú dices, ¿no? Nos quedamos y nos quedamos con eso y no salimos. Tal vez hace falta esa motivación en las casas de reino, esa motivación con nuestros sacerdotes, no sé, como que tenemos que ver algo para empezar, ¿no? Yo llevo un apostolado y la verdad sí me cuesta un poco de trabajo. Ahí la llevo y todo, pero sí me cuesta un poco de trabajo y estaría bien un curso para motivar a las células, ¿no? A todas las células para que pues podamos hacer más ruido, como dice el Papa, hacer ruido. Vamos a estar haciendo ruido y trabajar juntos y de la mano. Sí, yo Muchas gracias. brevemente, Rita, porque veo dos manos ahí levantadas y ya nos pasamos por un minuto, pero efectivamente, cada vez la gente está más apática y no solamente a nivel de la misión, en todo. O sea, cada vez los jóvenes son más apáticos, el estudiante es más apático, el profesional es más apático. Entonces también es un tema que creo que viene un poco con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué recomendaciones haría yo? Dos muy sencillas. La primera, invitar, nunca dejar de invitar, pero que esa invitación sea pensada en los dones que tiene el otro. Entonces, eso serían las dos cosas. No dejar de invitar, pero también entender y hacer un poco lo que hablaba al principio, ese discernimiento de a qué estoy invitando. Porque a lo mejor si yo estoy invitando a alguien a, no sé, no por menospreciar ninguna iniciativa, pero a rezar el rosario todas las semanas por los enfermos, ¿no? Pero a lo mejor si me invitas a visitar enfermos, a lo mejor me anoto. Entonces, hacer un discernimiento de los dones y de las capacidades de cada uno y de ahí generar esas iniciativas que se pueden dar como equipo o a nivel personal, ¿no? Eh, la siguiente mano era Samsung. Para ampliar un poquito la pregunta que te hicieron de cómo no, cómo te das cuenta que una persona está formada. En uno de los webinars nos estuvieron platicando de que la formación no te sirve de nada si no te lleva a la transformación. Entonces, en la forma en que la persona se expresa, actúa, eso habla de su formación. O sea, en irnos obviamente transformando más, acercándonos a la persona de Cristo. Mil gracias. Así es, así es. Laura Aguilar. Y creo que ya con esta cerramos, ¿verdad, Diana? Sí, muchas gracias, gracias por todo esto que nos compartiste. Y pues sí, yo también he tratado pues, trabajar mucho en mi persona, porque creo que si uno no cambia, si no reflejas ese amor de Dios, pues sí, así, aunque uno traiga cargando mucha formación y mucha, a lo mejor, pues no lo sé, muchas ganas de salir, pero si no trabajas en ti y en lo que te está a lo mejor eh, impidiendo que los demás vean en ti el rostro de Cristo, pues creo que ahí está un gran trabajo personal que nos implica a todos para poder a lo mejor trabajar primero como personas y después quizá como equipos. Yo he tenido como mucha, sí, resistencia a veces a cambios o a nuevas ideas. Y pues eso también cuesta y es hay que tratar de abrirnos, ¿no? A nuevas posibilidades, nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas sin miedo. Muchísimas gracias, Laura. Sí, yo los invito a quien no ha leído el comunicado de la Convención General. Es bien interesante cuando habla de los giros de misioneros a los que se siente, a los que, pues sí, a los que está llamado el Regnum Christi para estos próximos 6 años y un poco la
cómo es ese envío, ¿no? Porque habla un poco de lo que Laura decía, cómo estamos acostumbrados a permanecer en lo de siempre, pero a veces lo de siempre no está dando resultado, pero hay una resistencia interior al cambio, ¿no? Entonces, yo los invito en el comunicado, a partir del número 18 habla de esa opción misionera valiente y radical por la misión. Entonces, también ahí pueden darle una revisada. Pues muchísimas gracias, de verdad que yo creo que a todos nos quedó con ganas de seguir platicando más contigo. Muchísimas gracias por todo esto que nos compartes, sobre todo por encender nuestros corazones y a partir de este mes, si es que no estábamos ya, pues estar en salida, ¿no? Se mencionó algo súper importante a partir de la formación. Aquí tenemos a muchas personas que siempre están con nosotros y que son un gran ejemplo de cómo esta formación pues está hecha para la misión, ¿no? Entonces, Cristina, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por aquí Ana Pau ya les compartió el link para que nos ayuden a evaluar estos recursos y que nosotros podamos seguirles ofreciendo muchas más cosas. Y por último, quiero decirles que toda la oferta de formación que vamos a tener durante este ciclo la van a encontrar en esta página. Ahorita se las pongo en el chat. Y aquí van a encontrar todos los webinars del año, los nanotalleres especiales para jóvenes y especiales para adultos. Los de este mes es cómo construir mi itinerario formativo. La coordinadora de formación de su sección no se lo puede perder, pero nadie de ustedes se puede perder ese nanotaller y los espero ahí. También vamos a tener un club de lectura y la lectura de este mes es justo el ensayo de la formación del apóstol del reino, con Adriana Sánchez que anda por aquí y pues va a ser un ratito rico de compartir, que lo vayan leyendo durante el mes y que lo comentemos durante ese día. Esta semana nos trae vueltos locos, pero ya estamos por publicar el itinerario de formación, tanto directores de sección como de los formadores. Vive en Misión 1 y 2, que ya los dos están publicados, simplemente hay que meterse aquí y solicitar los materiales en automático. Y bueno, pues el kit de mística, ¿no? Que en este mes hablamos de justo cómo es ese formador al estilo de Jesucristo. Entonces, pues nada, de verdad que les agradezco muchísimo que estén aquí. Me despido de Cristina, nos quedamos aquí un ratito por si alguien más tiene preguntas. Gracias a Ana Pau y a Diana Osuna que está por ahí de la oficina, del equipo de formación que nos ayudan. Y pues nada, Dios las bendiga. Muy buena noche.